Estamos en comunicación con Guido Bambini. Él es rosarino, así que debe ser de Rosario Central, porque otro equipo no Negativo. cono... Negativo. Empezamos mal, Guido. ¿De qué cuadro sos? Buen lunes, ¿cómo estás? No, Gracias por buen lunes, ¿cómo atendernos. está? No, soy bostero. Soy de Boca por una cuestión genética. Ah, creí que ibas a decir que Eh, eras de Newell's. no, 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 no. Ah. No, no, Bueno, zafamos, por lo menos En zafamos. Rosario les diría que soy de Central Córdoba, de Rosario. Ujú. Pero no, Pero una sos de cuestión. Boca, sos Soy, estéticamente superior. soy de Boca. Soy de Boca, exactamente. Eh, Guido, ¿cómo estás? Bueno, Guido es parte del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, eh, y queríamos charlar con vos sobre algunos informes que saca CEPA periódicamente, son informes muy precisos, y a mí en particular me impactó el crecimiento de los trabajadores monotributistas. No sé si lo tenés fresco este dato que sacaron ustedes, pero básicamente lo que dice es que eh, diríamos desde septiembre 24 no para de crecer y hoy para marzo en realidad del 25 según CEPA en base a CIPA, que es lo que registra el trabajo en Argentina, estamos hablando de 2.100.000 trabajadores monotributistas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Digo, nosotros ese dato me parece siempre interesante contraponerlo o ponerlo en paralelo a la Ujú. evolución del mercado laboral formal, ¿no? De los puestos de trabajo registrados del sector privado, también en alusión a lo que decía ayer el ministro de Regulaciones, Sturzenegger, ¿no? Que, digamos, despidieron a 50.000 ñoquis, pero se creó empleo en el sector privado. Y también viene muy a colación la discusión a partir del último informe que sacamos de un año de vigencia de la ley Bases, esta ley que tuvo dentro de sí una reforma laboral con la ampliación del periodo de prueba de los trabajadores, con la aparición de esta figura del colaborador, en donde un monotributista puede tener hasta tres monotributistas, digamos, a su cargo, Ujú. encubriendo en alguna medida la relación de dependencia, donde también aparece la posibilidad de que los convenios colectivos reemplacen las indemnizaciones por fondo de cese laboral como en el esquema de la construcción. Digo, todo esto viene a cuento de que se destruyó empleo en el sector privado registrado desde la asunción de mi ley hasta marzo, que es el último dato que tenemos. Hoy a la mañana me reía un poco porque justo Julia Estrada, digamos, Sí, la sí. directora del CEPA, una de las directoras del CEPA, subía a su cuenta de Twitter respondiéndole al ministro de Regulación que la realidad es que se destruyeron 115.000 puestos de trabajo registrados del sector privado y todos los propios y también los trolls libertarios digamos, salieron a cuestionar la escala del gráfico y que Julia se había confundido en poner en vez de que el gráfico estaba en miles, el dato, lo había puesto en millones. Entonces le decían, irónicamente, le planteaban, Argentina emplea al 80% de la población mundial. Bueno, digo, se agarraban de cuestiones menores cuando la principal discusión que tenemos que tener y poner sobre la mesa es que en estos 15 meses de los cuales tenemos datos se han perdido 115.000 puestos de trabajo registrados privados. Hemos pasado de 6,3 a 6,2 millones, no miles de millones, obviamente, se cae de Ujú. maduro Sí, eso, sí. de puestos de trabajo del sector privado en Argentina. Una dinámica, digo, que hay que verla siempre en paralelo, ¿no? La destrucción de puestos de trabajo formales, el desfinanciamiento del sistema previsional, que significa la destrucción de estos puestos de trabajo, y en paralelo bueno, el aumento digo, la pauperización del empleo, ¿no? El aumento de los monotributistas, muy vinculado a estos nuevos empleos de plataforma. Sí, yo tengo acá el gráfico, dice población ocupada con descuento jubilatorio, periodo Uh primer -huh. trimestre de 2018 a primer trimestre de 2025, ¿no? No sé si lo habrán actualizado, pero básicamente es como vos decís, 6,3 millones a 6,2 Exactamente. aproximadamente, ¿no?
6.148.000 en el primer trimestre de 2025 de trabajadores registrados, o sea, una pérdida muy fuerte, ¿no? Del empleo privado o registrado. Y, y pareciera ser, Guido, que esto también abre una discusión acerca de la sustentabilidad del sistema jubilatorio, ¿no? Porque menos trabajo registrados, menos ingresos para poder bancar jubilaciones, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y les diría que, digo, el marco teórico del gobierno actual Ujú, entiende que, digo, no tiene que ser bajo ningún concepto el Estado el que piense o planifique la creación de puestos de trabajo registrados y de esa forma, bueno, lograr aumentar la masa de trabajadores activos que puedan darle sustento al sistema previsional. La única política que podríamos encontrar de generación de puestos de trabajo es el RIGI, el régimen de incentivo a las ujú, grandes inversiones, pero digo, se presentaron 14 proyectos en este régimen y declaran, según el último informe del jefe de gabinete que presentó al Senado, una cantidad de generación de puestos de trabajo directos e indirectos en total, digo, en el escenario más optimista en el que se concreten todos los proyectos, en torno a los 22.000 puestos de trabajo. Digo, una cifra que no llega a cubrir el 25% de lo perdido hasta la fecha en estos 15 meses de gobierno de Milei. Yo creo que se necesita, digo, y cuando uno va a mirar los procesos de desarrollo de países emergentes con la población de Argentina, se encuentra con que el Estado tuvo un rol en el desarrollo totalmente. de esas economías, ¿no? Pienso, más allá de que tienen poblaciones más grandes, pero digo, los procesos de desarrollo del sudeste asiático eh, o de los países que tuvieron un desarrollo tardío, ¿no? De la primera oleada de países que se desarrollaron, tuvieron políticas industriales, tuvieron el Estado comandando esos procesos de desarrollo y en este caso brilla por su ausencia esa, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una demonización del Estado y un corrimiento total del Estado. Entonces sí, es preocupante, y yendo a tu pregunta, es preocupante pensar en el futuro del sistema previsional argentino en una dinámica en donde cada vez se crean menos puestos de trabajo formales y el único empleo que se genera es un empleo más precario, ¿no? Ujú. Con menos derechos laborales. Hubo una discusión hace unos días en donde Hernán Lecher se encargó de instalarla bastante en los medios de comunicación acerca de la metodología en la que se mide la pobreza y también, y por supuesto, la canasta, ¿no? El peso de diferentes servicios en la canasta que miden pobreza. Y en esto que salió a informar el gobierno nacional acerca de que la pobreza había bajado. Guido, primer pregunta sobre este tema, después tengo otra para hacerte. Em, ¿Qué reflexión acerca de lo que dice el gobierno sobre que en la actualidad ha bajado la pobreza? A ver, en Argentina la pobreza se mide por ingresos, es una línea. Yo creo que para poder afirmar que hay una baja sostenida de la pobreza, tenemos que ver una tendencia donde se concatenen varios semestres de reducción de la pobreza. Ujú, Me parece que producto de la desaceleración inflacionaria hay diferentes mecanismos que hacen que efectivamente el dato te termine dando una baja pronunciada o más pronunciada de la que efectivamente es. De la misma manera que en el primer semestre de 2024 se expresó en ese 52% un dato que también, producto claro. de la aceleración y del pico inflacionario que tuvimos en los primeros meses de 2024, llegaste a un dato de pobreza bueno, que efectivamente muy rápidamente bajó notablemente con la desaceleración de la inflación. Por eso me parece que es apresurado. El gobierno, en el marco de su relato, lógicamente se monta sobre cada buen dato que aparece. Ujú, Lo que yo creo es que claramente hay un deterioro de las condiciones de vida en términos de ingresos de la gran mayoría de la población. Hay un aplanamiento de la pirámide de ingresos, sobre todo de la clase media, hacia los estamentos más bajos, hacia los deciles más bajos, porque
ha aumentado, digamos, mucho más que los bienes, los servicios, los costos fijos de la familia. Hoy el ingreso disponible que le queda a las familias luego del pago de los servicios es considerablemente menor. La consultora de la CUNSA planteaba entre un 10 y un 15% menor que el del 2023 en términos reales. Bueno, eso también se ve reflejado en el estancamiento de los salarios. Yo creo que hay un deterioro de las condiciones de vida en general, y creo que hay una sobrevaloración de esta baja de la pobreza producto de la rápida desinflación. Pero insisto, me parece que para sacar conclusiones hay que ver tendencias de más largo plazo. Nosotros, estamos permanentemente cuestionando este modelo que creo que tiene su principal problema dentro del régimen cambiario. Y una corrección del tipo de cambio en los próximos meses, en donde todos nos hacemos preguntas de cómo se va a financiar el déficit de cuenta corriente que está teniendo el gobierno y la necesidad de alrededor de 12.000 millones de dólares que necesita para el próximo trimestre de agosto a octubre. Bueno, si termina corrigiendo por precio el tipo de cambio, como dice el ministro, eso es probable que tenga un traslado a precios, una suba de la inflación y bueno, y puede, digamos, poner en jaque el plan de estabilización del gobierno y el modelo en general del gobierno. Por eso me parece muy apresurado plantear que ha habido un descenso de la pobreza, ¿no? Más allá del relato oficial, no creo que sea correcto. Guido, si me permitís una pregunta más y no te robamos más tiempo. Hay medio una pregunta del millón, ¿no? Que vos un poco estás empezando a plantear en esto que decías, y es cuánto aguanta este sistema de estabilización de precios con una fuerte intervención sobre el valor del dólar, ¿no? Y hay una sensación de que está permanentemente en riesgo, ¿no? Y Sí. cuando está al borde aparece o el préstamo del fondo o el préstamo de algunos organismos internacionales y la cosa se sigue estabilizando o sigue en este sentido, ¿no? Ahora están planteando la venta de bienes del Estado, de algunas pocas empresas que quedan en manos del Estado después de que las vendió todas el menemismo, ¿no? Yo sé que es difícil tener una respuesta sobre esto, pero sí una percepción me interesa, una percepción tuya, Guido, y ¿es posible que después de las elecciones se agoten las posibilidades de intervención sobre el dólar y por lo tanto no quede otra que alguna pequeña devaluación, teniendo en cuenta lo que planteó el JP Morgan, que tiene un peso en términos de efectos económicos, ¿no? Y teniendo en cuenta, además, que en estos últimos días hubo un poco de ruido sobre el tipo de cambio, ¿no? Sí, a ver, siempre es difícil Ujú. dar una respuesta a estas cuestiones, pero digo, más allá de los conejos de la galera que pueda ir sacando el gobierno, la verdad que han mostrado una ductilidad importante en ese sentido. Ahora, coyunturalmente, están tratando de que les aprueben el primer informe de revisión del nuevo acuerdo del fondo para que les giren 2.000 millones de dólares. Eso va a suceder, el fondo les va a dar un waiver digamos, un perdón, como se Sí. dice, por la no acumulación de reservas, por el incumplimiento de esa meta. De esa forma van a girar 2.000 millones de dólares. Es permanente la búsqueda de diferentes puentes que hace el gobierno para sostener este modelo muy demandante de dólares. El objetivo del gobierno en el mediano plazo es que baje el riesgo país y poder acceder nuevamente a los mercados voluntarios de deuda y de esa forma refinanciar los vencimientos de capital de la deuda, con el objetivo más, eso mediano plazo, con el objetivo más a largo plazo de que, bueno, se diversifique más la matriz exportadora de Argentina y la minería y Vaca Muerta te generen un boom exportador que te genere una especie de enfermedad holandesa, se conoce, en donde te sobren los dólares,
Nosotros lo que cuestionamos y lo que me parece que es el kit de la cuestión es qué modelo de país nos deja esa enfermedad holandesa, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo se generan con esas actividades intensivas en generación de divisas y en exportación? También nos preguntamos si efectivamente eso va a poder contener la histórica formación de activos externos de los actores, digo, de la burguesía nacional y de los actores económicos argentinos. Hasta ahora la historia nos ha mostrado de que nunca alcanza, ¿no? Ujú. Siempre termina apareciendo esta restricción externa. Pero insisto, me parece que lo que hay que cuestionar es el modelo de fondo, ¿no? Es el ir encontrando, buscando estos puentes para llegar a un modelo en donde hay ganadores y perdedores. Y digo, es un modelo más parecido a otras economías latinoamericanas, ¿no? Más parecido a Perú. Aunque, insisto, nosotros tenemos una población más importante. Digo, tal vez Chile encuentra una solución o ha encontrado una solución en ese, digamos, con la export, digamos, con sus actividades primarias, Ujú. con una balanza comercial muy positiva, pero con una población que es la mitad, menos de la mitad de la Argentina. Nosotros no podemos, además por la tradición industrial que tiene este país, no podemos no permitirnos soñar con tener esa industria pujante que genera mejores puestos de trabajo, mejores, digamos, más puestos de trabajo y mejores pagos, que no Ujú. depende de las condiciones climáticas para funcionar o no. Bueno, Ujú. que tiene un montón de virtudes. Así que, digo, como reflexión final me parece que es más importante eso, ¿no? Discutir el modelo, más allá de cuándo se da la devaluación o no, cuánto salta el tipo de cambio o no, si este tipo de cambio refleja la productividad argentina o no, y si el equipo económico puede sacar un nuevo conejo de la galera o no. Guido, te agradecemos mucho este rato. No, por Estamos en favor, contacto. Un abrazo enorme. un abrazo. Era Guido Bambini, economista de CEPA, charlando un poco sobre Yo insisto con algo, Silvano, que es que esta percepción de que el plan económico está siempre al borde de caer es una percepción falsa. Es una percepción voluntarista porque no tiene en cuenta un elemento que demuestra la historia, que es que siempre se puede estar infinitamente peor.